Hola, bueno, ¿cómo les va? La idea de hoy es ver, terminar, hacer la segunda parte de Sociedades Anónimas. En realidad no terminaría, habría una tercera parte porque nos faltaría sindicatura. Pero en este video quería hacer una segunda parte de Sociedades Anónimas donde ingresamos a uno de los temas más importantes, que es el directorio, el gobierno corporativo. Bueno, quizás convendría hacer un pequeño repaso de lo que vimos hasta ahora de sociedades anónimas. Bueno, recuerdan que la ley en las sociedades anónimas las caracteriza con, fíjense ustedes, ¿no?, la importancia que tiene el capital, tanto en la SRL como en la anónima, pero en la anónima ya la ley misma coloca de relieve cinco escalones más arriba la importancia del capital respecto de la SRL, y esto lo vimos en el video anterior. Especialmente cuando trata las cuestiones de capital, cuando trata el capital mínimo e indispensable, bueno, la transmisibilidad de las cuotas de las acciones, las clases de acciones. Hay un montón de cuestiones que nos dan nota la importancia que tiene, la menor importancia que tiene la persona, los sujetos dentro del anónima, y la mayor importancia que tiene el capital dentro del anónima. Recuerdan que los socios responden en la sociedad anónima, esto al igual que en la SRL, por la integración de las acciones suscriptas, y en realidad acá vemos claramente dos etapas, ¿no? Cuando se toma la obligación, que es el contrato de suscripción, y cuando se cumple, que es se llama integración, suscripción e integración. O sea, cuando el accionista cesa su responsabilidad primaria con la sociedad, cuando integra las acciones, o sea, cuando termina de cumplir la obligación de aportar el capital en su totalidad. Eh, Después vimos, ¿se acuerdan?, el aumento de capital, un tema muy importante, especialmente cuando vemos el, especialmente vinculado con esto, vemos el derecho de receso, o sea, el aumento de capital, el derecho de receso. eh, bueno, tema íntimamente vinculado con el derecho de información del socio, con los derechos políticos, económicos. Este, Después de esto vimos las acciones, las distintas clases, tipos de acciones, cómo las acciones se representan con títulos, cómo pueden ser nominativas al portador, endosables o no endosables. Y después de esto pasamos a asamblea, ¿no? Bueno, un tema también crucial. Así, ustedes fíjense una cosa, así como el ser humano cuando, fíjense, el derecho trata de cubre todos los aspectos de la vida, de nuestra vida, especialmente el derecho privado, todos los aspectos de la vida de los sujetos, de los individuos en las transacciones, ¿no? Y ustedes fíjense que en el derecho las personas pueden ser físicas o personas jurídicas, y a su vez dentro de las personas jurídicas las sociedades comerciales ocupan un lugar preponderante. Noten una cosa, cuando una persona física va a tomar una obligación, por ejemplo firmar un contrato, un acto jurídico, va a firmar un contrato, en realidad tiene una faz volitiva que no, donde la faz volitiva interna, que es donde se gesta la voluntad, que en realidad une aspectos psicológicos y orgánicos del ser humano, y expresa
canaliza esa voluntad por signos exteriores, ¿no? Así como tenemos oferta de contrato, aceptación de contrato. Ahora, en una sociedad, por ejemplo, en una sociedad anónima, esa faz volitiva interna y externa tiene una manera de gestarse distinto. Y el derecho, fíjense lo interesante, fue cómo trabajó para que todo esto esté presente. Obviamente las personas jurídicas son entes ideales que no existen, solo existen para el derecho. No van a encontrar físicamente una persona jurídica. O sea, no puede existir Guillermo Carreira, Sociedad Anónima, pero esa Guillermo Carreira, Sociedad Anónima, no anda dando vueltas por la vida, y sí Guillermo Carreira. Entonces, Guillermo Carreira, Sociedad Anónima, ¿cómo forma voluntad para después expresarla? Y ahí entra toda la teoría del organicismo, ¿no? Que ya la vimos, y estos órganos cómo van formando la voluntad social y la van expresando a terceros. El órgano donde se gesta la voluntad social, sin duda, es el órgano de gobierno y es la asamblea en la sociedad anónima. La asamblea en la sociedad anónima puede ser ordinaria, puede ser extraordinaria, es convocada por el órgano de gestión, que es el directorio, y tiene todo un sistema de convocatoria. La asamblea 234, 235, la asamblea ordinaria, tiene, vamos a decirlo, ya lo vimos en el video anterior, ¿no? En el video de la primera parte, tiene lo que se denomina, o sea, tiene una competencia, la competencia establecida en el artículo 234, pero cuando nosotros si lo quisiéramos decir, bueno, ¿y cuál es la competencia de la anónima? Y bueno, la competencia de la anónima son los asuntos de gestión ordinaria, ¿no? Y la extraordinaria son justamente todos los asuntos que desbordan la gestión ordinaria, como pueden ser la modificación de los estatutos, todas aquellas cuestiones que impliquen una modificación de los estatutos. Bueno, el artículo, el aumento de capital, que lo puedo establecer hasta el quíntuplo en los estatutos, hasta el quíntuplo se establece por la asamblea ordinaria, más del quíntuplo por extraordinaria. Obviamente la asamblea ordinaria tiene exigencias menores que de quórum especialmente, y que no los tiene la asamblea ordinaria. ¿Se acuerdan? Y también vimos primera convocatoria, segunda convocatoria. Ahora quería hacer esta pequeña introducción, ¿no? Del órgano de gobierno. Quería hacer una pequeña introducción a esto, lo que la ley trata en general antes de ingresar al directorio, al órgano de administración, hacer un pequeño, mínimo, ínfimo repaso y ingresar en un tema que me parece apasionante, como es el directorio, ¿no? La administración, la gestión, el desarrollo de la actividad social, en definitiva para el cumplimiento del objeto social, se hace a través del directorio, ¿no? Incluso vamos a decir, si bien la asamblea gesta, en la asamblea se gesta la voluntad social, toda esa materialización, esa gestión, ese llevar adelante lo decidido por la asamblea, lo hace el mismo directorio. Pero veamos lo que nos dice yo para esta charla. En general, como siempre, me guío por la ley 19.550, ¿no? Que siempre yo recomiendo tenerla siempre a mano, porque yo soy un ávido lector de la 19.550, siempre recomiendo tenerla y la seguimos y la vamos comentando y charlando. A su vez, yo siempre utilizo una ley comentada que a mí me gusta por su simplicidad, su fácil traslado y demás, la Ley General de Sociedades
de Marcelo Perciavale, de Repart, me parece muy interesante, y recomiendo muchísimo, muchísimo, ya como un libro de consulta, el Manual de Derecho Privado de José María Cura, que hace un breve análisis de todas las relaciones civiles y comerciales y entra en profundidad con la ley 19.550, con las sociedades comerciales. Fíjese una cosa, en nuestra ley, en el capítulo de la administración y representación, coloca el directorio, obviamente, en el artículo 255 nos dice, la administración está a cargo de un directorio compuesto con uno o más directores designados por la asamblea de accionistas o el consejo de vigilancia en su caso. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que quien designa el director es la asamblea. Lo usual en la asamblea está previsto también que lo designa en caso de tener consejos de vigilancia, pero no todas las sociedades tienen consejos de vigilancia, y lo usual es que lo haga la asamblea, o sea, el órgano volitivo donde están los socios, decide quiénes van a administrar la sociedad. Noten que este es el directorio, es el órgano de administración y es el que va a llevar a cabo la gestión social. Pero en este caso tiene una doble función el directorio. El directorio en general tiene la gestión y el presidente del directorio, que es un director elegido por el propio directorio, lleva adelante una faz volitiva externa, que es la comunicación con los terceros. La representación de la sociedad la tiene el presidente del directorio. El 256 nos empieza a dar algunas pautas, ¿no?, del directorio. El director es reelegible y su designación revocable exclusivamente por la asamblea, incluso en el caso del 281 inciso B. No es obligatoria la calidad de accionista. La garantía que el estatuto establecerá la garantía que deberá presentar. El estatuto no puede suprimir ni restringir la revocabilidad del cargo, el domicilio, que debe fijar domicilio en la República, debe fijar un domicilio legal, que es donde van a ser válidas todas las notificaciones, en la República. Fíjense una cosa, primero, no es posible que haya un director que no pueda ser removido. El director es removible por una asamblea y por una asamblea ordinaria. O sea, la asamblea ordinaria remueve al director. No hace falta tener causa, lo remueve, lo puede remover simple y sencillamente por considerar que no es la persona apta, ¿no? Lo puede remover teniendo las mayorías adecuadas. Y a su vez es reelegible, pero tiene una duración limitada. Y acá le quería colocar de resalto algo. Primero, el director no necesariamente tiene que ser accionista, es más, en las grandes sociedades incluso es aconsejable que no lo sea, o sea, que pueda ser simplemente un management, un profesional. En realidad, fíjense que el cargo de la administración está pensado para un profesional idóneo. Por eso es que no se olviden que, y este es el eje, nuestro código de buen gobierno corporativo, el artículo 59 de la ley de sociedades, fíjense, que no es profesional, fíjense, que ya lo vimos muchas veces. Diligencia del administrador, esta es la parte general. Los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocio. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables limitadas y solidariamente por los perjuicios que resulten de su acción u omisión. Obviamente esto se enlaza, el 59 se enlaza, vamos a ver el 274 ahora en un ratito, y con el 157 que ya lo vimos, que es el de SRL.
sea, esta norma genérica se enlaza con las normas específicas que ahora estábamos viendo para el directorio y que ya vimos para ese SRL. Como novedad tenemos que, bueno, novedad ya no tanta, ¿no? Pero el código sí, pero para los que tenemos algunos años, el Código Civil y Comercial eh, incorporó normas que son de derecho societario. Y en el artículo 159 estableció: los administradores de la persona jurídica deben obrar con lealtad y diligencia. No pueden perseguir ni favorecer intereses contrarios a la persona jurídica. Acá está el interés social, ¿no? Famoso interés social. Si en determinada operación tuvieran por sí interpósita persona, interés contrario, ¿no? Deben hacerlo saber a los demás miembros del órgano de administración o en su caso al órgano de gobierno, y abstenerse de cualquier intervención relacionada con dicha operación. Esto es muy importante que sea así, ya lo vamos a ver cuando habla de interés contrario y la abstención al voto, ¿no? La abstención al voto, que es lo fundamental. Pero como vemos, acá tenemos un compendio de normas, y obviamente el director, pero fundamentalmente voy a hacer eje en el director, porque en el director, en el órgano de administración, es responsable por todos los daños que se causen. Y hay una nueva norma, ya no tan nueva, pero una norma que antes no estaba, y eso traía algunas dificultades, pero ahora el artículo 160, vamos a leerlo, 160 establece la responsabilidad de los administradores. Los administradores responden en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros, por los daños causados por su culpa en ejercicio o ocasión de sus funciones, por acción u omisión. Fíjense una cosa, ¿no? Como los administradores, si no tienen que ser sujetos profesionales, que se los cerca por todos lados con la responsabilidad. O sea, las normas cada vez van ajustando cada vez más el tema de la responsabilidad. Y entonces obliga a colocar personas con responsabilidad en el órgano dictatorial, en este órgano de administración. Esto venía por el estatuto establece, bueno, la garantía, ¿no? No era lo que quería reseñarle. No es obligatoria la calidad de accionista. Esto que por ahí uno lo lee y lo pasa de alto, en realidad lo que nos está diciendo es que no es necesario que sea accionista, puede ser un profesional, ¿no? Y esto es en realidad lo más aconsejable, que sea un profesional. Duración. El estatuto también nos dice que precisará el término, ¿no?, de duración, pero no puede ser superior a 3 ejercicios. Sin embargo, si no se lo reemplaza, bueno, debe continuar en el cargo, salvo que renuncie. Y en caso de renuncia, bueno, en la primera reunión que se celebre, o sea, en el caso de renuncia, debe convocar a la asamblea, y en esa asamblea deberían elegir directorio. Bueno, lo primero que ustedes se deben estar pensando, bueno, es cómo funciona el directorio. Porque nosotros podemos estar pensando siempre, cada uno, de acuerdo a la experiencia personal, van a notar que hay pequeñas sociedades familiares que utilizan esta forma jurídica. La forma jurídica de la sociedad anónima está obviamente pensada para los grandes emprendimientos. Noten que cuando ustedes siempre me gusta hablar sobre las sociedades comerciales para aquellas personas que no son ni abogados, ni siquiera contadores.
si se están aproximando, quieren conocer un poco sobre el derecho societario. En este caso yo estas clases las preparo para los alumnos de ciencias económicas, pero me gusta mi canal es totalmente abierto y en definitiva lo puede escuchar cualquiera que tenga interés en repasar, en tener conocimientos sobre los tipos societarios. Entonces ustedes se preguntarán cómo funciona el directorio. Eh, Algunos pueden tener un conocimiento por la experiencia personal y que debido a la, vamos a decir, a la confianza que une a los distintos miembros, a los accionistas y a los propios directores, bueno, las reuniones son absolutamente relajadas y en tonos cordiales y demás. Incluso hay sociedades que se reúnen en el directorio tomando el té, o tomando algo en algún lado, bueno, con absoluta informalidad. Sin embargo, o hay muy pocas reuniones de directorio, depende la modalidad de la empresa y demás. Sin embargo, hay una serie de normas establecidas, yo hablo fundamentalmente de las normas, después, bueno, la realidad se ayorna, obviamente, utiliza las normas, bueno, las que necesita y las que no las utiliza. Pero, por ejemplo, el funcionamiento está establecido en la ley, en el artículo, ya lo vemos, en el artículo 260, dice, el estatuto debe reglamentar la constitución y funcionamiento del directorio. O sea, como primera norma, lo primero que tenemos es que hay libertad para establecer esta forma. Siempre cuando la ley nos dice esto, ¿qué nos quiere decir? En definitiva, en principio hay libertad de forma, salvo, y ahí vienen las excepciones. ¿Libertad de forma qué significa? Bueno, yo en mi reglamento, en el estatuto, puedo poner, vamos a decir, la forma en que quiero que el órgano de administración se desenvuelva. Seguimos leyendo el 260 y dice, en su defecto fijará la asamblea o el consejo de vigilancia en su caso. Y acá viene algo muy importante y es la remuneración del directorio. El monto máximo de las retribuciones que por todo concepto, y esto es algo importante, ahora lo vamos a ver, pueda percibir los miembros del directorio y el consejo de vigilancia en su caso, incluidos sueldos u otras remuneraciones por el desempeño de las funciones técnico-administrativas de carácter permanente, no pueden exceder el 25% de las ganancias. Fíjense una cosa, bueno, y acá se ve también el carácter profesional del directorio. Noten una cosa, las ganancias, ustedes lo saben, bueno, no sé si lo saben, pero lo hemos visto en otras charlas, en SRL, en contabilidad y demás, que los dividendos no se pueden percibir si no es luego de los balances aprobados. O sea, debo tener, para percibir dividendos, no solo tiene que haber obviamente patrimonio neto, sino que a su vez tengo que tener balances aprobados. Y esto lo vemos en el artículo, también lo veíamos en el artículo, bueno, uno de los artículos es el, ahora seguro que no lo... Bueno, el 71 nos dice en términos generales, las ganancias no pueden distribuirse hasta tanto no se cubran las pérdidas de los ejercicios anteriores. Esto es por un lado. Y por otro lado, dividendos. Los dividendos no pueden ser aprobados ni distribuidos por los socios, sino por ganancias realizadas y líquidas resultantes de un balance, confeccionado de acuerdo con la ley y el estatuto y aprobado por el órgano social correspondiente, que lo vemos en 68 y el 71, y también hay una norma por ahí en
en sociedades anónimas. Pero fíjense una cosa, cómo la ley ata algunas cosas. Primero, el director, el honorario del director lo ata al dividendo. O sea, vos haces ganar plata a la sociedad, vos vas a tener un honorario alto, la posibilidad de un honorario alto. Vos no haces ganar plata a la sociedad, vas a tener un honorario más bajo. Ahora lo vamos a terminar de leer. Y todo esto lo ata al balance. No puedo hacer trampitas, dice la ley, no puedo hacer trampitas como, hacer balances especiales, todas trampas que puedan existir, adelantos de honorarios. Bueno, no se puede hacer nada de eso. Por eso también la ley dice el monto máximo de retenciones que por todo concepto puedan percibir los miembros del directorio y consejo, incluidos sueldos y otras remuneraciones por el desempeño de su función técnico-administrativa de carácter permanente, no pueden exceder el 25% de las ganancias. No pueden exceder. Dicho monto máximo se limitará al 5% cuando no se distribuyan dividendos a los accionistas y se incrementará proporcionalmente a la distribución hasta alcanzar el límite cuando se reparta el total de las ganancias. O sea, nos fija obviamente límites máximos cuando no se estén repartiendo a pleno las ganancias. También establece la ley que pueden elegirse directores por categoría. Se pueden elegir directores por categoría, nos dice el 262, y el 263 nos habla del voto acumulativo. Cuando existan diversas clases de acciones, ya lo vimos que hay diversas clases de acciones, ¿no? ¿Recuerdan? Cuando vimos acciones, 207, forma de los títulos, 208, y las clases de acciones con distintos votos. Bueno, ustedes lo habíamos visto, el estatuto nos tiene que indicar, el contrato de suscripción también nos indica el tipo de acciones y el derecho que tengo, ¿no? Puede haber acciones con voto plural, puede haber acciones con preferencias económicas, hay distintas, pero sin voto, no entra para este caso, ¿no? Pero bueno, hay distintas clases de acciones, lo sabemos, y entonces cada una de las categorías puede elegir uno o más directores. En su defecto, se debe reglamentar la elección. La elección por acumulativa. Esto es muy interesante, el artículo 263. En esta acción, en la acumulativa, tiene algo realmente interesante. Por ejemplo, nosotros podemos tener el director 1, el director 2, el director 3, el director 4, el número 5 y el número 6. Supongamos una sociedad tiene que elegir 6 directores, ¿no? Y como en toda sociedad hay accionistas mayoritarios y accionistas minoritarios. Supongamos que hay un accionista que tiene 4.000 acciones, 4.000 acciones con derecho a voto. Uno tiene 1.500 y otro tiene 700. ¿Qué pasa? Si no ejerzo, vamos a decir, el voto acumulativo, el de 1.500 y el de 700, o sea, tenemos el accionista 1, el accionista 2 y el accionista 3. Lo voy colocando acá en la pizarra
Si el accionista 1, el de 4.000, ¿qué va a querer votar? Y quiere votar él, los 6 directores, tiene mayoría, dice, yo con mis 4.000 votos me planto en cada uno y elijo los 6 directores. Ahora, con el voto acumulativo, ¿qué pasa? El accionista 2 y el accionista 3, ¿qué dice? Yo tengo la posibilidad de elegir 6 directores, entonces voy a elegir voy a usar el voto acumulativo y entonces mis 9.000 los voy a usar para elegir un director. Y el de 700 también va a multiplicarlo va a utilizar todos sus votos y va a elegir, por ejemplo, el director número 5. ¿Cómo va a quedar? Fíjense una cosa, ¿no? ¿Se entiende? Por ejemplo, yo tengo que elegir, estamos en el caso de elegir 3 directores. Por supuesto que el voto acumulativo se puede utilizar solamente para elegir el 2/3. ¿Qué significa? Si son 6, solo puedo elegir con voto acumulativo 2. Esto está en el 263, pero por ahí explicándolo es un poco más fácil. Con el voto acumulativo tienen que ser para elegir más de 3 directores. Entonces yo solo puedo elegir un tercio. Si yo elijo, bueno, voy a elegir un tercio, no es que cada uno de los minoritarios puede elegir un tercio total. O sea, ya saben, si son, vamos a suponer, sigamos este ejemplo, son 3 accionistas, claro, los 2 minoritarios, el que tiene 1.500 y el que tiene 700, claro, yo quiero el acumulativo, por lo menos me llevo uno, nos llevamos uno cada uno, designamos cada uno un director. El que tiene 4.000 no, el que tiene 4.000 va a querer designarlos todos. Si los otros no ejercen el voto acumulativo, pierden en todas las categorías y yo solo elijo todos los directores. ¿Se entiende? Entonces, seguramente, si yo tengo que elegir 6 directores, puedo ejercer el voto acumulativo y voy a comunicarle a la sociedad, voy a ejercer el voto acumulativo, porque soy un minoritario y porque quiero tener un director al menos que me responda a mí, que me cuente un poco las novedades, me dé una información más directa. Entonces, ¿cómo es el cuento? El cuento es, yo tengo 1.500 acciones, las multiplico por la cantidad de directorios y esos son mis votos totales. Pero lo puedo aplicar, en el caso solo para un director. O sea, puedo, si los aplico todos para un director que tengo, en el caso, por ejemplo, del de 1.500, lo multiplico por 6, me da 9.000 y le gano, obviamente, el de 4.000, que es el mayoritario, pero solo puedo elegir uno. El de 700 lo mismo, le da 4.500, por un poquitito le supera y elige otro. O sea, ahí está cubierto el tercio y por lo tanto la minoría tiene la posibilidad de elegir 2 directores. Bueno, ¿ven? ¿Cómo lo hacemos? Fíjense cómo en realidad tenemos los 6 directores, 4.500, 4.000, 1.500 y 700. Y, o sea, de 4.000 quiere votar, obviamente, de la manera tradicional. Yo voto, me llevo si fuera de la manera tradicional, que tiene 4.000 acciones, elige todo. Es mayoría, elige todo, se lleva todos los directores. Pero con bueno, le dice, mira, el tercio lo pueden utilizar con voto acumulativo. ¿Qué significa? Ustedes multiplican la cantidad de directores por las acciones que tienen y si le ganan al otro, bueno, se llevan, en este caso cada uno se puede llevar un director, cuando por la normal el de 4.000 le ganaba a todos los directores. O sea, el de 4.000 tiene mayoría solo.
En cambio, usando el voto acumulativo, el de 1500 y el de 700 se pueden llevar uno cada uno. Pero esto no se puede utilizar, por supuesto, para todos los directores. Se puede utilizar solo en un tercio. Y por supuesto, la ley da todo un procedimiento a seguir, ¿no? Para el ejercicio se procederá de la siguiente forma. Los accionistas que deseen votar acumulativamente deberán notificarlo a la sociedad con una anticipación de 3 días hábiles de celebrada la asamblea, o sea, deben notificar la celebración de la asamblea, entregar los títulos, para el libro de asistencia, por supuesto. La sociedad le va a informar al resto de los accionistas que van a hacer uso del voto acumulativo. Bueno, y la ley describe todo un procedimiento a seguir que, bueno, si ya entendieron qué significa el voto acumulativo, el resto es, bueno, un reconto de los procedimientos a seguir. También hay prohibiciones e incompatibilidades para ser director. Bueno, las prohibiciones e incompatibilidades para ser director, algunas se vinculan un poco a la función, otros se vinculan a las garantías y también se vincula, por supuesto, a esta idea de lealtad y diligencia, ¿no? Fíjense quienes no pueden ser directores. Primero, los fallidos. Bueno, si ya quebraste en tu negocio, la quiebra culpable o fraudulenta ya no hay más, hasta 10 años después de la rehabilitación. Los fallidos en la quiebra casual, hasta 5 años. Después de su rehabilitación, los directores y administradores de la sociedad, cuya conducta se califica de culpable o fraudulenta, hasta 10 años. ¿No? Bueno, o sea, en realidad tenemos 10 años desde que se le decretó como máximo, desde que fue rehabilitado, no puede ser director de una sociedad. Los cotenados, obviamente, y los funcionarios de la administración pública. Estos no pueden ejercer el cargo de directores. Bueno, obviamente que si está dentro de una de las inhabilitaciones, la asamblea lo puede remover, además se debería apartar directamente el funcionario o el fallido o los condenados, y si no lo hace lo puede remover la asamblea. La ley nos dice que el cargo de director es personal, no puede ser ejercido por representante o mandante. El directorio se reunirá por lo menos una vez cada 3 meses, salvo que el estatuto exigiere mayor número de reuniones, sin perjuicio de que pudiesen celebrar por pedido de cualquier director. La convocatoria será hecha, en este último caso, por el presidente para reunirse dentro del 5.º día de recibido el pedido. En su defecto podrá convocarla cualquiera de los directores. La convocatoria debe indicar los temas a tratar, ¿no? Bueno, la ley coloca este procedimiento, obviamente en los estatutos puede haber un procedimiento más detallado y obviamente existiendo confianza entre los directores, bueno, muchas veces no existe demasiadas formalidades ni demasiadas convocatorias. Los gerentes. Ustedes vieron que el órgano de administración de la SRL es la gerencia. Ahora, no debemos confundirlo con los gerentes generales, los gerentes designados por el directorio dentro de la sociedad anónima. Lo que pasa es que, vamos a decir, el director, en la SRL, el cargo que tiene el director en la anónima se denomina
gerente en la SRL. En la anónima, los que son gerentes en realidad no son los responsables de la administración, sino que serían empleados designados por la gerencia y removidos por el directorio y removidos por el directorio, ¿no? Y el artículo 270 dice: el directorio puede designar gerentes generales o especiales, sean directores o no, revocables libremente, los que pueden delegar funciones ejecutivas de la administración. Responden a la sociedad y a los terceros por el desempeño del cargo en la misma extensión y forma que los directores. Su designación no excluye la responsabilidad de los directores. O sea, si bien los gerentes responden frente a la sociedad por cualquier daño que hacen, esto no excluye la responsabilidad de los directores. Y después hay una serie de prohibiciones para contratar que tienen que ver con el interés. ¿Se acuerdan que nosotros cuando vimos, en varias oportunidades, pero cuando vimos intervención judicial, la intervención de las sociedades, ahí vimos el interés social? Porque esta es una de las medidas que se puede tomar en protección del interés social. Y ahí cuando hablamos de este tema, abordamos las dificultades que a veces tiene el delimitar conceptualmente el interés social, ¿no? Sin embargo, así como algunos hablan del interés social como todo aquel que se encuentra dentro del marco causal del contrato constitutivo, como Francisco Calgano, que dice esto, otros sostienen que en definitiva el interés social es toda la actividad desplegada para el cumplimiento del objeto social, ¿no? Bueno, más allá que sí existen algunas dificultades para su, vamos a decir, conceptualización, porque en realidad algunos pueden estar de acuerdo con la extensión o no extensión de qué es el interés social. Sin duda, por supuesto, hay un límite que nunca se debe superar, que es el objeto social. Fíjense que el artículo 58 era, ¿no?, que nos dice que el administrador representante que, de acuerdo con el contrato y disposición de la ley, tenga la representación de la sociedad, obliga a esta por todos los actos que sean notoriamente extraños al objeto social. Fíjense que la capacidad de la sociedad llega a un límite. ¿Cuál es el objeto social? O sea que si yo voy a desarrollar un acto que es notoriamente extraño al objeto social, no va a quedar como obligación de la sociedad, sino del propio administrador de la sociedad. O sea, se le puede imputar la responsabilidad al administrador de la sociedad. Por lo tanto, si yo hablo de interés de la sociedad, siempre hablo de un interés que tiene como marco máximo el objeto social. Por lo tanto, toda esa actividad para el cumplimiento del objeto social, yo considero que podemos denominarlo interés social. Ahora, hay una prohibición de contratar con la sociedad cuando es incompetencia de la propia sociedad. Si un director no podría, un accionista, no podría hacer actos en competencia de la sociedad. Hay una excepción, pero en principio no podría hacer acto de competencia con la sociedad, y esto va más por el lado de la falta de lealtad. El director dice así: el director puede celebrar con la sociedad contratos que sean de la actividad que ésta opere, siempre que se concierten en las condiciones del mercado, ¿tá?
Los contratos que no reúnan los requisitos del párrafo anterior solo podrán celebrarse previa aprobación del directorio y conformación de la sindicatura si no existiese quórum. De estas operaciones deberá darse cuenta a la Asamblea. La Asamblea que desaprobare los contratos celebrados con los directores y la sindicatura, en su caso serán responsables solidariamente por los daños irrogados a la sociedad. Los contratos celebrados en violación a lo dispuesto en el párrafo segundo y que no fueren ratificados por la Asamblea son nulos, sin perjuicio de la responsabilidad establecida, prevista en el párrafo tercero. Y el 271 nos dice, cuando un director tuviera un interés contrario al de la sociedad, deberá hacerlo saber al director y a los síndicos y abstenerse de intervenir en la deliberación, so pena de incluir en las responsabilidades del 59. Fíjese acá, hay todo una maraña, una serie de telas araña vinculada al interés social, a las prohibiciones y a la posibilidad de que el director contrate, pese a que tiene puede tener un interés personal, o sea que una sociedad, que él tenga una sociedad vinculada a la actividad de la propia sociedad, pero bueno, dentro de determinado paraguas de las necesidades de la sociedad, que sea en definitiva compatible el interés del director con el interés de la sociedad, tenga la aprobación de la Asamblea, podría realizarse. También debe abstenerse en cualquier decisión que tenga interés contrario. Y por ejemplo, en realidad, si yo voy a votar la aprobación de mi gestión, yo soy director, no puedo votar porque tengo un interés contrario. Yo tengo un interés en que obviamente se apruebe mi gestión y en realidad puede que los accionistas quieran objetar mi actividad como director. Mal desempeño del cargo. Bueno, piensen ustedes que el 59 tiene que unirse con el artículo 274. Tiene que unirse, ¿qué significa? Tienen que tener en cuenta la pauta de conducta del 59 y después ir al 74. De la norma general a la norma especial. La norma general, recuerden que nos habla de los deberes de lealtad y diligencia. Nos da un código de conducta. El 274 que dice, los directores responden, obviamente, ilimitada y solidariamente a la sociedad, a los accionistas y los terceros por mal desempeño de sus cargos según el criterio del 59. Perfecto. Así como por la violación de la ley, del estatuto, del reglamento, cualquier daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave. Sin perjuicio, repuesto en el párrafo anterior, la imputación de la responsabilidad se hará atendiendo a la actuación individual, cuando se hubiesen asignado funciones en forma personal de acuerdo con lo establecido en el estatuto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si cada director tiene una función específica establecida por el estatuto, en definitiva, yo tengo que imputar la responsabilidad a cada uno de ellos de acuerdo a la que le cabe, ¿no? La decisión, de acuerdo con el estatuto, el reglamento y la decisión asamblearia. Acá dice claro, si la asamblea me asignó esta función, una función específica, en definitiva tiene que estar inscripta. Esto para no hacer trampas, para escabullirse de la responsabilidad y a querérsela asignar a otros y demás. Queda exento de responsabilidad el director que, esto es muy importante también porque acá puede pasar de que en el directorio, bueno, se tomaron decisiones reprochables y en definitiva yo no estaba de acuerdo. Y sin embargo, como no tengo mayoría en el directorio, protesté, pero no me dieron bolilla, por lo tanto, ¿por qué voy a responder? ¿No? Y acá se queda exento de responsabilidad el director que participó en la deliberación o resolución, que la conoció si deja constancia escrita de su protesta
y diere noticia al síndico antes de que su responsabilidad se denuncie al directorio, al síndico, a la asamblea o a la autoridad competente o se ejerce una acción judicial. Obviamente, o sea, si yo protesté ante la asamblea, el síndico, ante la asamblea y el síndico sobre esta conducta, esa protesta tiene que haberse generado antes de que se hiciera la denuncia judicial. No, una vez que se hace la denuncia judicial voy y protesto para salvarme. No, eso no. Una vez que ya está la denuncia judicial, de nada sirve la protesta. Bueno, 275 dice, en cuanto a la exhibición de responsabilidades, la responsabilidad de los directores y gerentes respecto de la sociedad se extingue con la aprobación de su gestión o por renuncia expresa o transacción resuelta por la asamblea. Bueno, esto tiene su lógica, ¿no? O sea, la sociedad no me va a hacer reproches cuando mi gestión fue aprobada por la asamblea, en definitiva. Me podrían hacer reproches terceros, que es otro tema. Pero la misma sociedad, si aprobó mi gestión, aprobó los balances y demás, ¿cómo me va a hacer reproches si aprueba mi gestión? Salvo que sea un accionista disconforme que impugna a la asamblea y que va por una acción de remoción. Bueno, ahí sí, ahí sí. Bueno, después habla de la acción individual o social de responsabilidad de los administradores. Bueno, hasta acá hagamos un pequeño repaso. Cuando vemos la responsabilidad, cuando vemos el órgano del directorio, primero tenemos que tener en cuenta que el directorio es el órgano de administración. Este órgano de administración tiene establecida por ley una pauta de conducta a seguir, y es la lealtad y la diligencia, artículo 59. Y a su vez se complementa con el 274 que dice, bueno, vos fuiste leal y diligente, lo contrario de lo que pasó con el órgano, bueno, demostrame que tomaste todos los recaudos, o sea, que protestaste frente a la decisión, que vos estabas en minoría, protestaste a la asamblea, protestaste a la sindicatura, bueno, ahí podés eximir tu responsabilidad. Primero tenemos que tener en cuenta la pauta de conducta del directorio y la forma en que la ley organiza el funcionamiento. Siempre tenemos que tener en cuenta que la actividad del directorio, que el directorio es un órgano con permanente actividad, ¿no? De actividad permanente. No se olviden que el directorio es el que lleva adelante la gestión social y por lo tanto el directorio está pensado como un órgano fundamentalmente profesional. Tengan en cuenta esto, un órgano profesional que desempeña una tarea profesional. Y esta es una tarea profesional que debe ser remunerada. Y también tiene unas pautas de remuneración ligadas a la aprobación de los balances y a la existencia de dividendos. Por lo tanto, el director tiene su remuneración atada al dividendo de la sociedad. Tiene ciertas incompatibilidades y tiene que cuidar que el interés que desarrolla en su actividad siempre esté acorde al interés social, acorde al objeto social y no mantener un interés contrario. Si mantiene por algún motivo, en algún momento, coaliciona el interés del director con el interés de la sociedad, debe sí dar parte y debe excusarse en esas decisiones que de alguna manera puedan perjudicar a la sociedad. Bueno, con esto creo que dimos una pauta general de directorio y voy a dejar
para la próxima el órgano de fiscalización, o sea, la sindicatura. Bueno, espero que les haya sido útil. Vuelvo a recomendarle siempre escuchar las charlas con la ley de sociedades en mano, conseguirse una ley comentada, y también pueden conseguirse el manual de José María Curá de Derecho Privado, que es muy bueno y que aborda todos estos temas. Bueno, muchas gracias, nos vemos la próxima.